damos la bienvenida a este envío que hemos titulado Tolstoy, humano, demasiado humano. Abordar en un breve video una figura tan colosal como la de León Tolstoy nos obliga a asumir desde un principio que muchas aristas de su vida, de su personalidad, de su obra, van a ser omitidas, van a ser pasadas por alto. Más si tenemos en cuenta su larga vida. Tolstoy vivió 82 años y las muchas experiencias y acontecimientos de los que fue testigo y que plasmó de manera notable en su producción literaria. Este hombre, rebosante de vida, de humanidad, cuya figura se asemeja a la de un patriarca bíblico, además de escritor, fue pedagogo, predicador de la figura de Cristo y el precursor del pacifismo en el siglo XX, de la resistencia no violenta frente a la opresión y la dominación coactiva. En 1828, en el Imperio Ruso, en el seno de una selecta familia aristocrática, nace León Tolstoy. Desde temprano, el joven va a manifestar dotes como escritor, como narrador. Sin embargo, durante su juventud, Tolstoy va a aprovechar, va a usufructuar todos aquellos beneficios, todas aquellas prerrogativas de la clase social a la que pertenecía. La aristocracia rusa no solo estaba desprovista de la necesidad de trabajar, ni siquiera se veía obligada a generar ganancias. La vida de la aristocracia rusa, en especial la de sus jóvenes integrantes, estaba consagrada casi por entero al placer y al divertimento. Los juegos de cartas, las apuestas, las mujeres, los viajes por las distintas capitales europeas, la equitación, la bebida, el baile, la caza. De nada de esto se va a privar Tolstoy en su juventud. Sin embargo, la vida, la personalidad de Tolstoy es de una complejidad tal que en algún momento de su desarrollo, de su vida, muy probablemente en la transición desde la juventud hacia la adultez, nuestro protagonista sufre una progresiva transformación íntima, interna. Nosotros creemos, a partir de las lecturas que hemos realizado, que la vivencia clave que explica este cambio es su participación como soldado de retaguardia en la Guerra de Crimea durante los años 1853-1856, cuando el Imperio ruso se enfrenta en la península de Crimea contra una coalición conformada por el entonces Imperio Otomano, Francia e Inglaterra. La experiencia de la guerra le va a permitir a este joven aristócrata colmado de comodidades y confort ver, observar, convivir y vincularse con lo más profundo del pueblo ruso, con su inmensa e inagotable masa campesina, clase social sometida a una horrorosa explotación y opresión y al mismo tiempo hundida en las tinieblas de la ignorancia y la superstición. Sobre este grupo humano, sobre esta innumerable masa campesina, pesaba todo el trabajo, todas las cargas que permitían sostener el lujo, la ociosidad y la opulenta vida de los nobles, de los aristócratas y de la familia del zar. Un hombre de la inteligencia, de la sagacidad, de la sensibilidad de León Tolstoy, no podía ser indiferente a esta realidad social que tal vez se le presenta con toda su crudeza, con todo su antagonismo explosivo en la Guerra de Crimea de la que él formó parte.
Una vez finalizada esta guerra, reiteramos, 1856, la vida de Tolstói va a estar indisolublemente unida a un lugar que hoy, más de 150 años de estos acontecimientos que estamos narrando, es mundialmente conocido. Yasnaya Poliana, la finca de propiedad familiar, que es en donde él se instala una vez que es desmovilizado como soldado. Es muy importante tener presente este lugar físico por el enorme carácter simbólico que tiene a la hora de hablar de León Tolstói. Así como la figura de Goethe está asociada a la ciudad de Weimar, como Charles Dickens, otro de los grandes escritores del siglo XIX, lo vinculamos inmediatamente con Londres. En Tolstói, Yasnaya Poliana va a ser el lugar donde va a residir gran parte de la segunda mitad de su vida. Y es aquí, en esta localidad campesina, donde va a consagrar 5 años de su vida a la escritura de una obra memorable, la mundialmente conocida novela histórica Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz, se las puede conocer de ambas formas. Los especialistas, los críticos literarios, cosa que nosotros no somos, por supuesto, tienen respecto a esta novela histórica una posición casi unánime. La entienden, la definen como una epopeya nacional. Con las guerras napoleónicas como trasfondo, se narra la historia, la deriva de 2 familias de la nobleza rusa, la familia Rostov y la familia Volkonsky. Ya vamos a volver a esta definición de la guerra y la paz como una epopeya nacional. El momento más espectacular, decisivo de la novela se nos ofrece al final, cuando se narra, siempre con elementos ficcionales por supuesto, la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia. Y aquí, a los fines de poder simplificar un poco el contenido de la novela, que es extensísimo, tenemos que dar cuenta de ciertas fechas que son importantísimas, más allá de que luego en algún momento nos podamos tomar el tiempo para poder leer este libro. En junio de 1812, una fuerza francesa de cerca de 600.000 hombres inicia las hostilidades contra el imperio de Alejandro I, el imperio ruso, en territorios que actualmente forman parte de Polonia, pero que en aquel entonces formaban parte del imperio ruso. El 7 de septiembre, la cronología es muy importante, el 7 de septiembre de 1812, sobre las márgenes del río Moscova, el que atraviesa la ciudad de Moscú, se da la batalla de Borodino entre la Gran Armada Francesa y los ejércitos del zar Alejandro I. Una vez que culmina la batalla, en la cual ninguna de las dos partes logra imponerse de manera decisiva sobre la otra, 2 generales zaristas que aparecen aquí en la novela, el general Bagration y el general Kutuzov, dan la orden de abandonar Moscú. Comienza el éxodo. No solamente las fuerzas armadas del imperio, sino que los propios habitantes de Moscú abandonan la ciudad y se repliegan sobre los suburbios. Esto ocurre el 7 de septiembre de 1812. El 13 de septiembre de ese mismo año, una semana después de la batalla de Borodino, en un hecho que tiene una enorme carga simbólica, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, se instala en la fortaleza del Kremlin en el corazón de Moscú. Pero ese mismo día comienza un hecho que tiene una enorme importancia en la historia de las guerras, que es el famoso sabotaje, o más conocido como el famosísimo incendio de Moscú. La ciudad, que ha sido abandonada por sus habitantes, comienza a ser incendiada por esos mismos habitantes. Y el 20 de septiembre de 1812, es decir, una semana después
de que Napoleón ya se ha instalado en el Kremlin, las 4/5 partes de la ciudad están reducidas a cenizas y obliga a Napoleón Bonaparte y a su ejército a emprender una retirada en la cual van a ser permanentemente hostigados por las masas campesinas irregulares. En los primeros días de octubre de 1812, con las primeras nevadas y el temprano invierno, la suerte de Francia está absolutamente echada, y de los 600.000 soldados franceses que invadieron el imperio de Alejandro I en junio de 1812, en diciembre de ese mismo año solo sobrevivía el 10% de sus integrantes. Tolstói, estas guerras napoleónicas nos las pinta con maestría inigualable. Pero volviendo a la posición que tienen respecto a esta novela los especialistas, los críticos, se la considera una epopeya nacional, ya que la gesta patriótica en la cual se embarca el pueblo ruso muestra una unidad entre sus partes constitutivas que después, con el transcurrir de las décadas y de otros acontecimientos, ya no vamos a ver en la sociedad rusa. En esta novela podemos ver la figura del padre zar como una figura protectora del pueblo, la ortodoxia cristiana haciendo un llamamiento al pueblo para que se movilice frente al invasor extranjero, portador de ideas completamente subversivas. Recordemos que con algunos matices y con una complejidad que no viene al caso tocar ahora, Napoleón puede ser legítimamente considerado como un heredero, como un precursor, un promotor a su manera de los ideales de la Revolución Francesa. La oficialidad aristocrática, que es en definitiva la que conduce la guerra, y el inmenso pueblo campesino, que es aquel que deja su vida, su sangre y su sacrificio patriótico en la lucha contra los invasores. Lo que no deja de llamar la atención también en esta novela es la amplitud del escenario con el que nos encontramos. Aquí hay más de 500 personajes, hay toda una serie de historias secundarias que de alguna manera convergen, fluyen dentro de la historia principal, que reiteramos es la de dos familias de lo más selecto de la nobleza rusa. Empezamos la novela con la batalla de Austerlitz en 1805, que es la que catapulta a Napoleón como máxima figura de la política europea, y culminamos el libro con la invasión de 1812 y con la posterior deriva que conducirá a su derrota definitiva en 1815. De nuevo, más allá de ciertos elementos de carácter propios de la crítica literaria que nosotros desconocemos, mencionar que figuras de la política, de la diplomacia, que han dejado una impronta indeleble en el siglo XX, no solamente fueron lectores de Tolstói, muchas personas lo han leído a lo largo y ancho del planeta, sino que dieron cuenta de la admiración que este escritor, que esta figura generó en sus vidas. En el año 1908, con motivo del 80 aniversario de León Tolstói, recordemos, Tolstói muere a los 82, tanto Lenin como Trotsky van a escribir sendos artículos ponderando la figura del escritor. Un notable jurista alemán, uno de los grandes teóricos de la extrema derecha en el siglo XX, nos referimos a Carl Schmitt, en este libro, Teoría del guerrillero o Teoría del partisano, también se lo puede encontrar con ese título, cuando traza la génesis de aquello que se conoce como los grupos guerrilleros, como los grupos irregulares, encuentra justamente en la guerra campesina de hostilidad que los rusos llevaron adelante contra Napoleón
uno de los momentos fundantes de estas fuerzas políticas militares, y cita, lleno de admiración, a Tolstoy y esta obra, La Guerra y la Paz. En el año 96, un personaje siniestro pero brillante como Henry Kissinger visitó la Argentina y le confesó a una periodista que León Tolstoy era uno de sus grandes escritores. En fin, para poder dimensionar de quién estamos hablando. Continuemos. Volvamos al Tolstoy ser humano, a partir del momento en que el escritor decide establecerse en Yasnaya Poliana, ya no podemos escindir este carácter de narrador con la de hombre comprometido con su pueblo. Ante el hambre, la miseria, la esclavitud de los campesinos con los que ahora convive y conoce de primera mano, Tolstoy compromete no solo sus energías, su tiempo e incluso su patrimonio. Construyó más de 3 escuelas en Yasnaya Poliana y en los alrededores, otros tantos hospitales, y empieza a predicar una suerte de socialismo cristiano fundado en la paz, el amor al prójimo, el desprendimiento y la ayuda mutua. Tenemos entonces un hombre que rompe abiertamente con su clase, la aristocracia, con su vida pasada, y que se vincula con los campesinos, con su idiosincrasia, con la sencilla vida que tenían dentro de este marco, lo reiteramos, de opresión sin esperanza en la que vivían, y lo contrasta inevitablemente con la artificial vida aristocrática de los salones, de las fiestas, de los eventos, del decoro. Y aquí es necesario hacer un punto, detenernos un instante. Es indudable que nuestro protagonista experimentó un cambio interior, pero también es cierto que ante la horrorosa condición de los campesinos rusos, advirtió que algo tremendo se estaba incubando en el imperio. Un cataclismo, una violencia apocalíptica se desataría en el país si la aristocracia a la que perteneció no cedía en sus privilegios. El compromiso con el pueblo va a ser la consigna, el elemento característico de los intelectuales y artistas rusos durante todo el siglo XIX. Ampliemos un poco la mirada y pasemos de la literatura de Tolstoy a la pintura. En el año 1873, el artista Ilya Repin publica un cuadro que es una obra maestra del realismo ruso. Se denomina Los Sirgadores del Volga, donde se muestra cómo se remontaban las barcazas en el Volga. Pura tracción a sangre humana. Reparemos un instante en esas 11 figuras y podremos entender en sus rostros, en lo que expresan, por qué pasó lo que pasó en Rusia en el año 1917. Hecho este comentario, nos vemos obligados a poner un punto final, a avanzar hacia la conclusión del video. Mencionar 3 libros: Ana Karenina, la otra obra maestra de León Tolstoy, donde podemos ver sin hipocresías ciertas verdades que muchas veces no preferimos ver de la vida matrimonial. Resurrección, la última gran novela de León Tolstoy, donde hay toda una serie de personajes y vierte una crítica social y a las instituciones de su tiempo muy importante. Y por último, este libro, que no es de Tolstoy, es de un escritor austríaco, Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad,
14 miniaturas históricas, donde entre esos momentos estelares se narra la muerte de esta figura, la cual fue memorable. A los 82 años, completamente solo, huyendo de su familia, de sus propiedades, esta figura, León Tolstói, muere en una estación de tren, no solo producto de la vejez, tenía 82 años, sino del frío que venía padeciendo, puesto que ya venía unos cuantos días tratando de escapar de su hogar. Más que una conclusión, podemos finalizar este envío, por supuesto, desde nuestro humilde lugar, recomendando la lectura de Tolstói y también, ¿por qué no?, aguardar que aquel que lo haya visitado nos haga llegar su comentario, su impresión, y justamente a partir de este vínculo poder acercar puntos de vista, posiciones, interpretaciones. Para nosotros que estamos recién empezando, incurriendo en este proyecto del mundanal ruido, sería sumamente gratificante poder recibir comentarios sobre este autor que, aquí ya terminamos, es una figura olímpica colosal. Bueno, hasta aquí llegamos, les mando un saludo y nos vemos próximamente. Gracias.